Volvemos a estar bajo la amenaza del terrorismo yihadista. Después del atentado de ayer en Estrasburgo se han disparado todas las alarmas. El ataque se producía apenas unas horas después de que el Daesh hubiera difundido un vídeo rotulado en español en el que amenazaba con nuevas acciones violentas en Barcelona. Después de aquellos atentados, ustedes recordarán, del 18 de agosto del 2017, con un vehículo atropellando a todo el que encontraba a su paso en las Ramblas, en la ciudad condal. La verdad es que, como digo, se han disparado todas las alarmas y ha llegado el momento de plantearnos si nuevamente volvemos a estar bajo esa amenaza después de unos meses de relativa tranquilidad. Hoy tendremos ocasión de hablar de ello y le preguntaremos a nuestro colaborador, a nuestro analista Roberto Centeno, qué datos nos puede aportar de sus fuentes en los servicios de inteligencia estadounidenses. Hablaremos de terrorismo internacional y también hablaremos de Cataluña. Una vez más debemos hacerlo después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, parezca que endurece ligeramente el mensaje, dispuesto a enviar policías a Cataluña, aunque eso sí, tratando de hacer concesiones a través del estatuto a los separatistas para no romper en exceso la baraja. Desde la oposición, tanto PP como Ciudadanos le exigen la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución. Y en el Parlamento de Cataluña, hoy mismo, Inés Arrimadas exigía esa aplicación del 155, haciendo que el propio Quim Torra perdiese los nervios y le espetase. ¿Qué está usted haciendo? ¿Amenazándonos? ¿Amenazándonos? En fin, patético el espectáculo que han dado. Y hablaremos también del escrache que el pasado lunes sufrió Pablo Iglesias en Barcelona. Como ustedes saben, cuando los acosos los practica él contra otros, son medicina democrática, jarabe democrático, como él llama. En cambio, cuando el escrache se lo hacen a él, son ataques fascistas. Doble rasero de la izquierda. Tendremos ocasión de analizarlo esta noche en Distrito de Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Rafael López Dieguez. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También con nosotros Luis Magán. ¿Qué tal estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Roberto Centeno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y con nosotros el alcalde de Urbaneta, Borja Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ya lo saben, de nuevo tenemos que hablar de esas amenazas, de esas situaciones ante el terrorismo yihadista internacional. Finalmente, 3 muertos y más de una docena de heridos fue el resultado del ataque que se producía ayer en la localidad de Estrasburgo, en el noroeste de Francia. Del total de heridos, 5 presentan lesiones graves y los otros 8 son heridos en estado grave también. Las fuerzas de seguridad francesas han desplegado un gran operativo para dar caza al agresor, que ha sido identificado como Cherif Shekat, de 29 años, nacido en Francia, hijo de Abdelkrim y Rouah Radouja. Fue fichado en 2016 por radicalización y por haber participado en diversos atracos. En su casa han sido localizadas numerosas armas. La verdad es que la policía francesa está trabajando con la teoría del atentado. Al parecer alguien escuchó gritar Alá Akbar, Alá es grande, en el momento de iniciarse el ataque, y esta agresión se produce apenas unas horas después de que el Daesh haya difundido un vídeo, por cierto perfectamente rotulado en español, en el que amenaza con nuevas acciones en Barcelona. Como ustedes recordarán, el atentado que se producía el pasado mes de agosto en las Ramblas, en la ciudad condal. Bueno, pues esas son algunas de las imágenes que se ha utilizado para la elaboración de este vídeo, en el que se asegura las células están preparadas y los objetivos designados. Como les decimos, está íntegramente en español y en él se promete venganza contra Occidente y amenaza con frases como: vuestra sangre sucia será derramada de la misma manera que derramasteis nuestra sangre purificada. Aparecen imágenes de decapitaciones, que por supuesto no les estamos mostrando, como venganza por las detenciones de yihadistas por parte de la Guardia Civil o de los bombardeos del ejército de los Estados Unidos. Expertos en la lucha contra terrorista creen en la veracidad de esta amenaza. Ante esta situación nos tenemos que preguntar, ¿volvemos a estar bajo esa amenaza? Parecía que en los últimos meses estábamos más tranquilos. Don Roberto Centeno, que sé que usted tiene fuentes destacadas en la inteligencia estadounidense y quizá tenga algún dato que nos pueda aportar. De una manera muy tangencial, como te he explicado, porque mi relación ha sido con el mundo del petróleo, pero eso me ha llevado a otra serie de cosas. Pero vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por Francia o por España? Empezamos por Francia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bien, la verdad es que los franceses han cometido una cantidad de errores en
todo esto de la lucha antiterrorista impresionantes. Algunos imperdonables. Francia tiene una población musulmana muy grande, porque, entre otras razones, porque eso le viene de su antiguo imperio, y hay muchos musulmanes, marroquíes sobre todo, que están instalados en Francia. En Francia, al igual que ocurre en Bélgica, un país con el que deberíamos romper ya de una vez relaciones diplomáticas con estos miserables, e igual que les está ocurriendo en Alemania por culpa de la estupidez de la señora Merkel de dejar entrar a 1,5 millones de inmigrantes con la guerra de Siria, y también Gran Bretaña. Pero el año pasado y en general el mayor número de atentados suelen existir en Francia. Errores que han cometido los franceses. Primero, una inmigración incontrolada tremenda. Hay barrios enteros en bastantes ciudades francesas, para esto estoy pensando concretamente en París, que bueno, que es que allí son totalmente musulmanes, se aplica la ley de la Sharia, no se aplican las leyes francesas y la policía no entra nunca, nunca, nunca. En el caso de Bruselas, si quieres se nota hasta más. Miren ustedes, Bruselas debe tener aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 habitantes. ¿Se pueden ustedes creer que un tercio son expatriados, que son gente que vive en la Comisión, en las distintas agencias de la Unión Europea, y de lo otro tercio son belgas y otro tercio son musulmanes? Hay calles y barrios enteros que uno no sabe si está en Bélgica, la supuesta capital de Europa, o está, o está en el Cairo, o está en Bagdad. Pero debemos suponer, Roberto, que los servicios de inteligencia tienen localizadas a las células más peligrosas, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Quien las tenía muy localizadas, porque hasta que el señor Marlaska lo ha deshecho, teníamos la mejor policía antiterrorista de Europa. Sí, lamentablemente, debido a nuestra experiencia en España, se ha desarrollado una gran actividad en contra del terrorismo. Efectivamente, y no solamente por eso, porque ahora voy a otro de los temas, un error tremendo que cometen los franceses en el año 2014. Miren ustedes, la mitad aproximadamente de los yihadistas proceden de Marruecos. Marruecos tiene una cosa que le llaman la Dirección General, la Dirección General de Surveillance du Territoire, la DST, que es una de las organizaciones terroristas, antiterroristas, mejores del mundo. Al frente de ella está una persona que se llama Abdelatif Hamouchi, un número 1 en antiterrorismo, y esta persona en concreto y la gente a sus servicios de la surveillance territorial son un tapón formidable, el mayor tapón que se puede imaginar del yihadismo que viene del sur de Europa. Ha venido mucho de Siria, pero ahora eso se ha arreglado y donde puede venir y donde hay un peligro mayor es de ahí. Bien, ¿qué pasa? Con Abdelatif Hamouchi y con Surveillance de Territoire, la policía antiterrorista española tenía una relación extraordinaria y espero que la siga teniendo. Al frente de ella, y voy a decir los nombres porque es de justicia y para que los españoles sepan de quién hablamos. Al frente de ella hemos tenido una persona, hay dos nombres, pero voy a citar solamente uno, porque supongo que no le importará el otro, como es de la Guardia Civil, a lo mejor puede tener más problemas. Estoy hablando de Germán Castiñeira. Germán Castiñeira era el jefe de la lucha antiterrorista y ha sido una de las personas que más yihadistas ha detenido y células yihadistas ha detenido en toda Europa. El año pasado yo creo que detuvieron a 84 personas en algo así como 54 operaciones. Germán tenía una relación excelente, y la policía española, y era la policía, no era el gobierno de España, y ahora voy a explicarlo, porque esto creo que es importante, con Abdelatif Hamouchi, es decir, con Surveillance du Territoire.
que es esencial, y para España es el ser o no ser. De lo que pueda ocurrir en España depende de lo que la gente de Amoussy y de la Serviñas y Territoire nos ayuden o no nos ayuden. ¿Qué pasa en el año 2014? En el año 2014 resulta que estos, bueno, no voy a poner el adjetivo, pero digamos que el gobierno francés, los políticos franceses, deciden que Abdelaziz Hamouchi, bueno, que digamos que utilizaba métodos que no eran, digamos, dicho de una manera coloquial, porque no le leía, cuando detenían a un sospechoso no le leían. Pero no era políticamente correcto. No le leían los derechos debidamente, como hacían, por ejemplo, los de que hablábamos antes, los de Blackwater. Los de Blackwater, cuando estaban en Afganistán y cogían a los terroristas, pues no le leían los derechos. Era lo habitual. Bien, entonces, bueno, tuvo un problema jurídico importantísimo y rompieron las relaciones, estuvieron a punto de romper las relaciones diplomáticas con Marruecos, pero lo que sí rompieron de verdad fue la colaboración contra estos terroristas. Imbéciles, porque no se les puede llamar de otra manera, estos cretinos de franceses, la rompieron con la Surveillance y Territoire. Fíjate tú los muertos que ha habido en Francia desde el año 14. ¿Y qué pasa en España? Ay, amigo, agradeciendo, como es de bien nacidos, lo que esta gente, estos marroquíes, este servicio excelente, está haciendo contra el yihadismo, pues le dieron una medalla, no me acuerdo cuál fue, una medalla importante por parte de, en principio, no se sabía muy bien, por parte del gobierno español. Claro, los franceses, que dicen, pero bueno, pero ¿cómo le dais la medalla a estos tíos? Porque fíjense ustedes qué malos son, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Bueno, y como teníamos, ¿a quién teníamos? Que era el cobarde miserable de Rajoy, que, bueno, ya ves la que nos ha hecho, financiando el golpe de Estado y mirando para otro lado, de los catalanes. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de Rajoy hoy. Resulta que el ministro del Interior dice, no, si yo no sé nada, y probablemente no sabía nada, porque es un tío muy mediocre, la persona que estaba, y dice, no, es que esto ha sido la Dirección General de la Policía. Bueno, sea o no, señores, la Dirección General de la Policía, esto ha contribuido a una relación excelente entre las unidades antiterroristas españolas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Hay un coronel al frente en la Guardia Civil que es un tío fenomenal, que no voy a citar su nombre, pero que son realmente muy buenos, y estos señores han mantenido a España en una situación alejada de esto. Aunque luego hablaré más tarde, porque estoy tomando demasiado tiempo, del atentado de Barcelona, porque sí le quiero dedicar una parafada. Luego hablamos de ello. Luis, ¿qué impresión te da esta nueva amenaza yihadista que estamos sufriendo tras unos meses que parecía de pretendida calma, ¿no? Bueno, yo creo que nunca ha desaparecido la amenaza yihadista. Yo creo que en Europa es un objetivo claramente prioritario para los islamistas y no creo que haya desaparecido en ningún momento esa amenaza. Lo que pasa es que los europeos no podemos resignarnos a poner los muertos y luego preguntarnos por qué. No podemos resignarnos a poner los muertos. La principal libertad del ser humano es su vida. Y a partir de ahí todo lo demás, podemos discutir la libertad de prensa, la libertad de movimiento, la emigración, la libertad de mercado, lo que queramos, pero la fundamental y prioritaria es la libertad de vida, es decir, mientras tú vives puedes discutir todas esas cosas, pero mientras si te matan o te asesinan, no puede hacerse nada. En este caso es uno más de los que estamos viviendo, en los que por una parte son segundas y terceras generaciones de gente que ha nacido en territorio europeo. Este chaval de 29 años es un delincuente que tenía que estar ya en la cárcel, porque por lo visto ha sido juzgado 27 ocasiones, pero en 3 países. Es nacido en Francia, claro, es segunda generación, exacto, segunda. Era un atracador, juzgado 27 veces. En 3 países diferentes radicalizado de Europa. En la cárcel. Exactamente. La presión que debería estar algo controlado, ¿no? Exactamente, 3 países diferentes, Suiza, Alemania y la propia Francia. Y este individuo que está dentro, digamos, un poco del foco de atención de las fuerzas de seguridad francesas, campa por sus respetos. Yo tuve hace unos días
exactamente el fin de semana pasado, tuve la oportunidad de visitar, por motivos familiares, mercadillos de Navidad en Centro Europa, en Colonia en concreto, en Alemania. Y tuve la sensación, primero, bueno, que la gente vive los mercadillos de la Navidad allí con una intensidad realmente... Sin duda, pero ¿tuviste sensación de vulnerabilidad? Sí, la tuve por completo, de verdad. En uno de ellos, el sábado por la tarde estuvimos, que era en una ciudad como Colonia, que tiene 1.200.000 habitantes, no llega, debe ser 1.100.000, hay 12 mercadillos. Estuvimos, en todos los días estuvimos en uno de ellos, y el sábado estuvimos en el más grande. Había multitud de gente porque vienen de los países limítrofes de Bélgica, de Holanda, a hacer sus compras navideñas y tal. Y yo tuve una sensación de que existía un relajo por parte de las autoridades policiales alemanas tremendas, y que afortunadamente no pasó, pero bueno, pasó 2 días después en Estrasburgo. No podemos permitirnos de verdad el bajar la guardia. Ellos están permanentemente en la atención y tienen como objetivo prioritario nuestras libertades y nuestra nuestros forma ciudadanos. De vida occidental, sin duda. Rafael, ¿qué impresión te da? Bueno, o sea, yo coincido en la mayoría de lo que se ha puesto de manifiesto, tanto por Roberto como por Luis, y creo que esto es la consecuencia lógica de una política buenista, tanto una política buenista en materia penitenciaria, a nivel de toda Europa, como una política buenista en materia de inmigración. De aquellos polvos, estos lodos, cuando se empezó a cuestionar ya hace años que estaba habiendo una política inmigratoria absolutamente sin ningún tipo de control, sin sentido, cuando se ponía de manifiesto por parte de determinados grupos europeos que esa política migratoria va a tener gravísimas consecuencias, sobre todo aquella política migratoria no integradora, porque hay una política, hay una inmigración que se integra perfectamente y se mimetiza perfectamente con las estructuras y las capas sociales de cada uno de los países, y hay una inmigratoria que no se mimetiza, que no se integra, y esa que no se integra y no se mimetiza, pues fue denunciada en muchísimas ocasiones de que esto iba a poder, que esto terminaría ocurriendo, ¿no? Y en efecto ha ocurrido. O sea, este es un francés, este no es un marroquí, este no es un argelino, este es un francés de pasaporte francés, de nacionalidad francesa, segunda generación, que bueno, pues que como consecuencia, insisto, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Y ahora lo que toca es llorar por leche derramada. Mire usted, es que esa política buenista que se siguió, esa política demagógica, esa política globalista que se estaba siguiendo por parte de las entidades francesas, y no son de francesas, europeas, belgas y demás, bueno, con lo que también coincido con Roberto, que había que suspender relaciones diplomáticas de forma inmediata, ¿no? Bueno, pues trae estas consecuencias. Pero es que otra parte también está el buenismo sobre la política penitenciaria. Estamos hablando de un señor que ha estado juzgado, es que parece de broma, 29 años, 27 veces. Es que es una cosa de chiste. Es un señor que tiene 29 años y ha sido juzgado 27 veces. O sea, que le ha dado casi a una vez por año desde que había nacido, ¿no? Un señor que ayer por la mañana le iba a buscar la policía porque supuestamente era el autor o había estado implicado en un asesinato, en un homicidio. Oiga, vamos a ver, por los clavos de Cristo, es que estas políticas tienen que ser muchísimo más rigurosas. Y si realmente existen indicios racionales sobre que esta gente puede ser responsable de un atentado, mire, yo lo siento, no sé si será un atentado contra la libertad individual, los derechos, los principios que usted quiera, de esos buenistas de los que había que leerles todas las declaraciones de todos los derechos que tienen, pero hay una cuestión fundamental, es la legítima defensa en pro del bien común. La comunidad tiene el derecho de aplicar la legítima defensa en contra de este tipo de personas que evidentemente la reinserción no pasa por dentro de sus parámetros, lo ha demostrado 27 veces en 29 años, que estaba buscado ya por homicidios, que se constituyó de atracos y que la lógica natural era que terminara de esta forma. O sea, es que a alguien le sorprende que la lógica natural de la evolución de este chico fuera así, porque no es que ha tenido 3 juicios y se ha reinsertado. Bueno, pues dices, oye, pues mira, pues es un chico, y los hay casos de ese tipo. Pero un chico que ha tenido 27 veces, hombre, usted, es que usted no es que le pueda sacar de la ficha, es que usted le tiene que poner todos los medios de vigilancia y bien humano porque es una de las apuestas a que termine así, ¿no? Por lo tanto, ni políticas buenistas que se han seguido a nivel europeo en materia penal, penitenciaria y penal, ni políticas buenistas en materia de inmigración no integradora. Por lo tanto, insisto, de aquellos polvos, estos lodos, y ahora a llorar por la leche derramada. Borja, ¿qué te parece? Yo sí que estoy de acuerdo con el argumento de la política buenista sin lugar a dudas, eso para empezar. Lo que sí es cierto es que aquí no tenemos claro que esto esté vinculado a ningún tipo de grupo terrorista, o sea, perfectamente puede haber sido un loco, estamos hablando de un francés, lo decíamos antes, de una segunda generación, un tipo que ha crecido y ha nacido en Francia, es decir, probablemente
probablemente pueda ser un loco perfectamente, un tipo que lleva 27 causas con la justicia, evidentemente no creo que esté per se vinculado a un grupo terrorista. Precisamente los que están vinculados a grupos terroristas tratan de mantenerse en el anonimato hasta que saltan a la palestra con algún tipo de atentado, etcétera, etcétera, y aquí lo hemos vivido desgraciadamente en España. Es decir, yo, sí creo que tenemos que aplicar políticas que no sean buenistas, es decir, en el momento en el que abrimos una puerta a lo desconocido, entra lo desconocido. Es cierto que hay que exigir un mayor control, pero también es verdad que a lo mejor estamos en un estado especialmente irascible, ¿no? Es decir, esto que hemos vivido en Estrasburgo, yo estuve en este mercadillo hace 7 años, precisamente porque estaba visitando Estrasburgo, el Parlamento, y estuve a comprar chocolate en este mercadillo, y es verdad que es un mercadillo proclive, como otros muchos, a que un loco pueda realizar cualquier tipo de atentado, ¿no? Como puede haber en España. Entonces yo creo que tampoco tenemos que volvernos demasiado sensibles y en este caso concreto. Es decir, este señor todavía no sabemos si está vinculado a un grupo terrorista. Lo que sí sabemos es un tipo que ha matado a una serie de personas, que evidentemente tiene un pasado que es un francés ya de segunda generación, y que lógicamente, pues evidentemente puede haber habido una permisividad en el sistema legal francés como para que un señor que estuviera encausado en 27 causas distintas estuviera acampando a sus anchas. Eso es cierto. Ahora bien, si tú a mí me hablas de que debemos estar tranquilos, relajados ante la situación actual del terrorismo, pues no, evidentemente en España vivimos una alerta 4 permanente. Eso no es porque estamos jugando una partida de mus de manera gratuita, es decir, hay una sensibilidad especial que la viven los cuerpos y la fuerza de seguridad, y que nosotros como españoles debemos tenerlo muy presente y no relajarnos en ningún momento. ¿Por qué? Porque el terrorismo islamista, el que está vinculado a la religión islamista, es un terrorismo que atenta contra las personas y contra su propia persona con tal de destruir, ¿no? Es decir, eso es algo bastante complicado de detener, pero en cualquier caso sí que es cierto que a la población hay que decirle siempre, hay que mandarles el mensaje de no estar relajado. En este caso en concreto, a mí no me parece que en estos momentos tengamos que ponernos especialmente sensibilizados, más allá de que se persiga a este tipo, que se le detenga, que se le aplique la máxima justicia posible, porque estamos hablando de un señor que no responde a una línea, a una directriz de un grupo terrorista. Sí, pero Borja, has mencionado un tema muy interesante. Puede que no estuviera adscrito a un grupo terrorista en concreto, pero eso abunda en la teoría de los lobos solitarios, desde el momento en que el yihadismo más radical argumenta que el Corán dice a todo buen musulmán que atente contra el infiel allá y donde tenga ocasión de hacerlo. Pero yo no soy un experto en esto, pero yo no creo, por lo que llevo ya visto y leído, no creo en esa teoría de los lobos solitarios, y más si estamos defendiendo un cambio de statu quo, es decir, un cambio de sociedad como quieren estos grupos terroristas. Es decir, los lobos solitarios no tienen ningún espacio de crecimiento. Esto pasa habitualmente en Estados Unidos. Estamos viendo señores que cogen una pistola y matan a 20 personas, y no por eso responde a un paradigma. Sí que es cierto, y esto es un mensaje que hay que mandar a la población, e insisto en que eso también tiene mucha culpa el buenismo fronterizo que hemos establecido en Europa per se, y eso sí que es un mensaje que hay que calar. 142 atentados desde el año 2000 a 2015 en Europa, vinculados al islamismo, 300 muertos y 1000 heridos. Ojo, es que estamos hablando de unas cifras lo suficientemente preocupantes como para que, independientemente de este caso, que para mí puede responder perfectamente a un loco o no, pero que en ningún caso podemos vincularlo a lo mejor a un grupo islamista como tal, pero sí que tenemos que estar en un estado de alerta permanente y no dejarlo ahora, porque no haya habido ningún atentado, olvidado en el cajón desastre, porque estas son las cifras que hay desde el año 2000, 142 atentados, 300 muertos y más de 1000 heridos producto del terrorismo islamista. ¿Y qué os parece que solamente pocas horas antes se haya difundido ese vídeo del Daesh con una amenaza concreta y directa en español a atentar nuevamente en Barcelona? Sí, dos matizaciones, compartiendo casi todo lo que ha dicho Borja. Primero, el fiscal ya el fiscal francés ha dicho que es un acto de terrorismo, que se reserva la información, pero que sí está adscrito a una actividad terrorista. La segunda cuestión es sobre el buenismo. ¿Tiene sentido que un señor con 27 delitos se le haya incautado en su casa, domicilio conocido y demás, 5 machetes y 10 armas de fuego?
Es que, oiga, mire usted, las armas de fuego se compran en el mercado negro. Antes los mercados negros de armas de fuego estaban absolutamente infiltrados. Se conocía perfectamente, pero es que a este señor se le han descubierto en torno a 10 armas de fuego, 5 machetes, y se conocía su domicilio, y cuando han ido hoy a intervenir en su domicilio han encontrado todo esto, ¿no? Para mí, sí, para mí empieza una cadena, lo que a tu pregunta, volviendo ahora a tu pregunta. Sí, claro que tiene sentido. Empezamos una época, que además es una época que ya nos ha demostrado el terrorismo islamista, que es muy sensible, que es la Navidad, ¿no? Es un momento que para ellos es un momento en el cual saben que si pueden hacer daño, este momento la sensibilidad está más a flor de piel, en la parte del sentimentalismo está más a flor de piel, para el mundo cristiano católico pues es una época, digamos, más de intimidad, más de familiaridad, más de cariño, de hermandad, de paz, de amor, esas cosas que, esos claims tan usados, y por lo tanto es un momento idóneo. Yo creo que sí, creo que van a empezar a intentar crear un clima como lo han creado, os recuerdo, aquí en Madrid, hace años, el año pasado, el anterior, se tuvieron que empezar a poner aquellos pivotones grandes en la Plaza Mayor, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, aquellos bloques de hormigón. Los volardos y las macetas. Exacto, los macetones y tal y cual, de forma tal que al final, pues cuando tú pasabas por delante de un macetón, ibas con tu nieto, y en mi caso decía, concho, oye, y si hace esto, pum, y se lleva el nieto y a mí por delante, ¿no? O sea, claro que sí, ellos siguen una estrategia de terror, una estrategia de miedo. Otra cosa es que debamos o no plegarnos a esa estrategia, eso ya es otra cuestión, o sea, si debemos o no debemos plegarnos, no nos debemos plegar, obviamente, pero para no plegarnos tenemos que ser muy disuasorios y muy coercitivos. Nada de políticas bonistas, nada de políticas demagógicas, nada de que, señores, la democracia va a ganar por encima de todo esto y además ahora vamos y ponemos una velita y salimos todos con las manos blancas haciendo así, hola, tal, que estamos. No, mire usted, esto se han de solucionar con políticas coercitivas, disuasorias, absolutamente enérgicas, firmes, y no hay otra, ni manita, ni que si la democracia está por encima de esto y nosotros decimos o no decimos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que está dentro de un plan y vamos a ver, muy probablemente vamos a ver otra serie de cadenas, por más ellos siempre lo sacan como por oleadas, por campañas, para generar esa inquietud. Ya pasó, hace un año ya pasó. Correcto. Bueno, perdona, Luis. Espera, vamos a ver. Es que estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho. El problema, y lo primero que quiero que quede claro aquí, es que en España el gobierno de Sánchez está desarmando todo el sistema antiterrorista que había. Para empezar, este señor que han puesto al frente del Ministerio de Interior, lo primero que se le ocurre es que las concertinas, estas cosas que había para que no entraran la gente y saltara a Melilla, que había que quitarlas, porque le cortaban a la gente. Vamos, hombre, señor Marlaska, usted no tiene vergüenza. Pero eso no es lo grave. Lo grave, señor Marlaska, es que usted ha destituido al jefe de la lucha antiterrorista. Y por si no lo sabe, lo saben perfectamente, desde luego, todos los policías de aquí. Por si no lo sabe usted, señor Marlaska, las agencias, la valoración que tenía el jefe, el responsable de la lucha antiterrorista española, entre la NSA, entre la CIA y, en definitiva, entre las unidades, entre los grupos antiterroristas europeos, era la mejor de la mejor. A mí personalmente me han dicho gente de la NSA, personalmente, que Germán Castiñeira era el mejor, bueno, que España, y Germán Castiñeira era el jefe, tenía el mejor grupo de lucha antiterrorista, y usted lo está desmantelando, señor ministro del Interior, lo está desmantelando de la misma manera que una de las personas mejores de inteligencia que había en este país, el coronel Pedro Baños, y que había sido seleccionado para asesorar al presidente del gobierno, resulta que le atacan desde una serie de medios de izquierda radical y le dicen que este señor tenía demasiadas simpatías por Rusia, como a Germán Castiñeira, que le ha dicho, y además no un medio cualquiera, no quisiera, lo tenía apuntado aquí, pero vamos, un medio de estos de izquierdas, que este señor Castiñeira tenía discursos que eran demasiado de derechas. Y como consecuencia de ello nos quitan a estos señores. Pero es que además, digo dos cosas más. Hay 175, esto se lo ha avisado
la inteligencia norteamericana, pero lo sabe la inteligencia española de sobra, que hay 175 yihadistas peligrosos que desde el mes de julio están entrando en España. Vienen de Siria, básicamente. A ver qué van a hacer estos tíos aquí. Welcome, refugiados. Entonces, más de un 50% son refugiados. Primero, el señor Sánchez está haciendo una política de apertura de fronteras tremenda, porque están entrando una cantidad de subsaharianos donde se están colando muchísimos yihadistas, y hombre, lo voy a decir, me perdona, este verano, en la final de julio, tuve ocasión de ir a una boda a Jerez y me invitaron, precisamente a la persona esta de la que te he hablado, me invitaron a la base de Rota para verla simplemente desde lejos, no porque no puedes entrar en ellas, las dos fragatas antimisiles que hay del escudo antimisiles. Tenía interés y tal, y me invitaron a comer allí, allí hay un grupo de inteligencia, me invitaron a comer unas determinadas personas de este grupo de inteligencia. Me contaron, y dice, mire, le estamos advirtiendo al gobierno español que se está preparando una auténtica avalancha. Hay un montón de campamentos en Marruecos que se está preparando una auténtica avalancha de entrada. ¿Y qué hace el señor Sánchez? Miren ustedes, todos los presidentes del gobierno, desde la muerte del general Franco, el primer viaje que han hecho, es una cosa que no está escrita, pero el primer viaje que han hecho ha sido ir a visitar al rey de Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos es esencial para nuestra seguridad. ¿Qué hizo el señor Sánchez? Se fue directamente a rendirle pleitesía a la señora Merkel y al señor Macron, a ofrecerse como valet de chambre y a hacer lo que ella quisiera, y nos están metiendo una cantidad de gente digamos, de musulmanes que entraron por España, nos los están devolviendo aquí y no ha hecho nada. Es decir, el gobierno de Sánchez está haciendo todo lo posible para tener todas las papeletas para un próximo atentado. Y luego, perdón, eso sí quisiera terminar, pero luego cedo la palabra del tema del atentado de Barcelona para contarles lo que me dijeron un grupo, una de las personas que vino de la NSA norteamericana que vinieron a Barcelona para analizar el atentado. Luis, ¿qué vas a decir? Bueno, voy a decir fundamentalmente que organizamos muy bien nuestros homenajes para nuestros muertos, pero preveemos muy mal anticiparnos a los terroristas. Yo creo que hay momentos en que en Europa, pero ya me estoy dando cuenta que no solamente digamos un poco en los medios de la izquierda o de extrema izquierda, sino en general se está teniendo más temor a no parecer islamófobo que a proteger a nuestros ciudadanos. Es decir, ayer en los primeros momentos del atentado, que era como una argumentación como para decir que probablemente no fuera terrorista, un terrorista islamista el individuo que cometió esa barbaridad, decían ya, los primeros que dijeron sobre Cherif Cherab fue que había nacido en Estrasburgo, sin comentar realmente sus orígenes y su religión. Yo entiendo que la religión islamista o la religión musulmana llevada al extremo puede ocasionar un número indeterminado de locos, pero da la casualidad de que incluso los locos que últimamente acechan por Europa, casi todos ellos pertenecen a la relación. Yo, Borja, realmente puede ser que no debemos de alterarnos demasiado. Quien realmente no se va a alterar, de verdad, son los muertos que ayer sucumbieron ante las balas de este canalla. Pero tenemos que tener una actitud absolutamente beligerante contra cualquier atisbo de sospecha de individuos de estas características. No puede ser, como bien decía Rafael, no puede ser que un individuo que ha tenido 27 delitos, mejor dicho, 27 condenas, con 29 años, esté en la calle. Ya, pero eso no tiene que ver con la religión. Es decir, no, perdona, eso es el sistema beligerante francés. Es que, tiene que ver en la religión en la medida que ellos han focalizado la sospecha de que se había radicalizado por islamistas en la cárcel. En el sistema judicial francés o en el español, me da igual, un tipo con 27 delitos y demás esté en la calle. Eso es lo que no puede ser, y encima tenga no sé cuántas pistolas, puñales o lo que sea. Ese tipo tenía que estar perseguido
vigilado y controlado. Eso es lo que no puede ser, independientemente independientemente de que rece a Alá o rece al McDonald's, me da exactamente igual. Pero este tipo de gente normalmente, desgraciadamente, reza a Alá. Y luego, por otra parte, hay una cosa que a mí me sorprende, ¿verdad? Yo, con todos mis respetos para las fuerzas de seguridad francesas, pero me da una sensación de incompetencia total. Es decir, ayer se enfrentan a un tipo que pega que mata un montón, hiere y mata a una serie de personas, se enfrentan cuatro soldados del ejército, le hieren, se escapan un taxi, baja del taxi, se tirotea con otras policías, y a día de hoy, casi 24 horas después, todavía no lo han detenido. Pero todavía no lo han detenido. A mí me parece una incompetencia realmente, que que entiendo que en esas situaciones es tremendamente complicado, pero vamos, me parece una incompetencia. A ver, el debate, Luis, y independientemente de esto que surge, además esto viene bien para abrir el debate. El debate es el 54%, y además es un dato, y los datos son contrastables. 54% de los terroristas islamistas en Europa son refugiados, son producto de esta política buenista en la que la señora Carmena, que ahora la ha quitado afortunadamente, espero que haya quitado el huerto arriba también, la sábana esa que ponía de Welcome Refugiados. Esa política buenista de todos estos comunistas que danzan por Europa y los que no son comunistas, lo que son simplemente deficientes políticos, como es el caso del presidente del gobierno, pero este tipo de política en la que aceptamos todo lo que venga simplemente, pues como cuando vino el Aquarius y luego ya nos rechazamos el Aquarius y rechazamos todos los barcos que vengan, pero bueno, esa primera imagen es la que tenemos que dar. Bueno, pues el 54% son producto de esta política del refugiado. Bueno, vamos a empezar a controlar esto más, y yo no digo, insisto, por mucho que el fiscal haya dicho, yo creo que no tenemos que circunscribirlo al hecho concreto. Este es un tipo que tenía 27 causas pendientes, o sea, que no amanecía de la nada, es que hay una laguna en el sistema judicial francés o policial importante, que también lo puede haber en español, no digo que seamos infalibles, ni mucho menos, pero 27 son muchas como para pensar que este tipo se ha movido únicamente porque ha visto una imagen de Alá y en ese momento tenía que matar a no sé cuántas personas en el mercadillo. Yo me resisto a creer ello, pero sí que es cierto que nos permite abrir un debate una vez más para toda esta política buenista promovida por los grupos, estos satélites comunistas, que lo único que pretenden es hacernos ver que ellos son el paradigma de los derechos humanos. No, mire usted, a mí el mayor de los derechos humanos es proteger la sociedad. Es el mejor y el mayor de los derechos humanos, y la sociedad se protege, entre otras cosas, evitando que haya delincuentes, y mucha de esta gente que te viene son delincuentes y terroristas, y esta es la mejor manera de hacerlo. Y por tanto, cuando yo veo estas sábanas, veo estas manifestaciones, el otro día yo estuve en Cataluña para las elecciones catalanas y hace unas semanas, y estaban unos cuantos manifestándose por los palestinos y agrediendo, y dice, vamos a ponernos serios, que esto es otra historia, y esto es donde tenemos que estar. Es decir, no podemos permitir que haya un gobierno que vive en el estado de confort, como se vive aquí en Madrid, que te monte durante 3 años una sábana aceptando y promoviendo la llegada de los refugiados, independientemente de lo que sea. Mire usted, a mí esta llegada, independientemente de que sean derechos humanos o no, me crea una puerta incontrolada al control de mi sociedad, al bienestar social, que lo quieren los de derechas, y estoy convencido que los comunistas que votan a Podemos también quieren ese bienestar social. Pues que no voten a Podemos, es lo primero que tenían que hacer. Pues sí, efectivamente. Pero el hecho, es una buena idea. El tema de Barcelona. En el tema de Barcelona, por hacer un cuento largo o corto, lo voy a resumir mucho. A raíz del atentado de Barcelona vino un grupo de la NSA. La NSA es la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, que funciona conjuntamente con la CIA. La NSA procede de las Fuerzas Armadas, es decir, del Pentágono, se dedica a muchos temas de desencriptación y tal, pero en lucha antiterrorista están muy mezclados con lo de la CIA. Vinieron de la NSA. Tuve ocasión de hablar con una persona con esta persona amiga que te dije, aquí en el Hotel Villamagna, y que me contó del atentado de Barcelona. Me dijo textualmente, dice, mire, señor Centeno, nunca, jamás de los jamases, ellos estudian todo, van a todos los atentados del mundo mundial, los analizan, lo miran, ven por qué, tal, etcétera, etcétera. Nunca jamás hemos encontrado una policía tan inepta, tan incompetente como los Mossos d'Esquadra.
Este atentado nunca tendría que haberse producido si esta gente hubiera tenido una mínima formación o unas mínimas ganas. Y luego lo que ya es el colmo, porque eso no sucede y en cualquier otro país, bueno, habría habido una investigación del gobierno, es que cuando tienen cercado al jefe de los asesinos, que estaba desarmado, le asesinan a tiros en una calle, lo matan a tiros los Mossos de Escuadra. Porque estaba desarmado, pues si hubiera tenido una pistola, seguro que hubiera salido corriendo los Mossos de Escuadra. Pero como no tenía una pistola, le fríen a tiros. Pero dice, pero bueno, pero claro, ¿cómo se les ocurre, en vez de detenerlo, con la información que podía tener este tío, cómo lo asesinan a tiros en medio de la calle? Bueno, pues estos son los señores que decía el señor Torras que eran la maravilla de las maravillas. Apañados van los catalanes con esta... esto es lo que opinan los servicios de inteligencia mejor informados del mundo, que sois un puro desastre. Y además, otra cosa, ¿saben ustedes lo que ha hecho el señor Torras? Lo que estabais hablando. Los musulmanes, por el mero hecho de serlo en Cataluña, les pagan, me parece que son 630 euros al día. Perdón, al mes. Bueno, pues el señor Torras... Este fascista, este delincuente, porque es un delincuente y tendría que ir a la cárcel, como ha pedido Vox, pero tendrían que detenerle de inmediato, lo va a pasar, ha dado orden de que esto se pase de los 630 a los 1.040 euros. Señoras y señores, esto es lo que hace este delincuente de Torras, que debería ser detenido y debería estar en la cárcel. Demente, es un demente para mí. Bueno, me da lo mismo, bueno, pues que luego lo decidan y que vaya a un manicomio. De 630 a 1.040 euros, entonces ¿de qué narices estamos hablando? Y luego no tienen dinero para pagar a los médicos, ni para los bomberos, ni etcétera, etcétera. Rafael, ¿ibas a decir? No, yo quería hacer una matización. Vamos a ver, yo creo que no podemos dejar de lado, y volveríamos otra vez a la política del buenismo y a la venda en los ojos, si no identificáramos que, en efecto, son refugiados, bien refugiados, son segundas generaciones de gente que ya entró, que se radicalizó, pero esa radicalización se produce en una determinada religión. Es decir, yo no he visto a los budistas inmolándose, yo no he visto a los testigos de Jehová inmolándose, ni a los protestantes ni a los católicos, pero sí he visto inmolándose a los islamistas. Y no solamente eso, es que hemos sabido, y se ha sabido perfectamente, que hay centros en los cuales, en sus mezquitas, en los centros suyos de oración y de tal, donde se les ha inducido a ese tipo de actividad. Por lo tanto, sí que va aparejado, y lo siento mucho, y esto podrá ser malinterpretado, pero sí ha ido aparejado, y a las pruebas me remito, una determinada religión con una determinada actuación. Insisto, hoy no he visto ningún budista inmolándose ni entrando en un mercadillo. Por lo tanto, sí tenemos que tomar en cuenta esta situación, y sí que se debe intervenir en todos aquellos centros, y sí se debe infiltrar en todos esos centros para saber si en esos centros se está llevando a cabo ese tipo de radicalización. Y habrá que intervenir de forma inmediata, pero de forma absolutamente inmediata, contra esos centros, guste o no guste, sea islamófobo o no sea. Para mí es un principio de legítima defensa, para mí es un principio de la obligación que tiene la sociedad de autoprotegerse. Y eso, si se produjera en un centro budista, diría exactamente lo igual, lo mismo, pero es que no se produce en un centro budista, se produce en un centro islamista. Bueno, el atentado de Estrasburgo, que ha disparado todas las alarmas acerca de esa amenaza yihadista contra Occidente. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en la crónica política nacional, que como siempre está marcada por la deriva soberanista en Cataluña. Hay vidas que dan vida.
Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur y muchas contusiones. Tendrán que ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.